Hace apenas unos días comenzaron a circular rumores sobre un acuerdo histórico entre Armenia, Turquía y Azerbaiyán para abrir finalmente el corredor de Zangezur. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la sola posibilidad de un pacto trilateral está sacudiendo el tablero geopolítico del Cáucaso Sur, porque es una muestra de la expansión de la influencia turca en Asia Central. ¿Pero qué es realmente el corredor de Zangezur? ¿Por qué se ha convertido en la pieza más disputada de la negociación entre Azerbaiyán y Armenia? ¿Cómo explica esta franja de terreno la pérdida de peso de Rusia en la región y la incomodidad creciente de Irán justo después de su reciente guerra con Israel y de la intervención militar de Estados Unidos? De eso habla el vídeo de hoy, así que vamos con ello. Hoy vamos a analizar por qué esta estrecha franja de tierra que conecta el Azerbaiyán continental con su exclave de Najicheván a través de la provincia armenia de Siunik es mucho más que un simple corredor de camiones y de trenes. Es un símbolo de poder, de realineamientos regionales y de promesas de conexión que alteran el orden heredado de la Unión Soviética. Para entender cómo hemos llegado a este punto hay que volver a la Segunda Guerra del Karabaj en 2020. Azerbaiyán lanzaba un ataque contra Armenia con el objetivo y la consecución de recuperar amplias zonas que habían permanecido bajo control armenio durante décadas, provocando una limpieza étnica que vació la región del Nagorno-Karabaj de población armenia. En los acuerdos de alto el fuego negociados entonces, Armenia se comprometió a garantizar el tránsito entre la región occidental de Azerbaiyán y Najicheván, ese pequeño exclave azerbaiyano separado por territorio armenio. Ese compromiso no tardó en chocar con la interpretación de cada parte. Para Azerbaiyán la apertura debía ser un corredor real, es decir, sin controles armenios. Una especie de extraterritorialidad que garantizaría un paso directo y custodiado y garantizado por terceros como Rusia en su momento. Para Armenia el paso debía mantenerse bajo su soberanía, con controles aduaneros y de seguridad totales. Ceder les parecía inaceptable. Pero todos temíamos que Azerbaiyán realizara una intervención militar y por la fuerza de los hechos acabara arrebatándole a Armenia también ese corredor. En cualquier caso, la tensión se mantuvo latente hasta enero de este año, cuando el presidente Aliyev, azerbaiyano, sorprendió a todos reinsertando el tema de Zangezur en el centro de la mesa de negociación con Armenia. Durante una entrevista, Aliyev acusaba al gobierno armenio de fascista y reafirmaba que sin corredor no habría paz definitiva. Esta maniobra agitó una opinión pública armenia ya muy fracturada, donde el primer ministro, Nikol Pashinyan, camina sobre la cuerda floja, presionado por la oposición que le acusa de traidor por las concesiones que ya realizó en el Nagorno-Karabaj. Desde entonces, el corredor de Zangezur se ha convertido en una pieza de cambio. Por un lado, un requisito para Bakú, por otro, una herramienta de presión para Ankara, que ve la oportunidad de unir físicamente Anatolia, es decir, Turquía, con Asia Central. Y finalmente es un dilema para Ereván, para Armenia, que busca preservar algo de margen soberano sin dinamitar la posibilidad de un tratado de paz porque son muy débiles. Pero ¿por qué tanto alboroto por un corredor de apenas 40 o 50 kilómetros? Antes de hablar de su importancia estratégica, económica y simbólica, hay que recordar que el exclave de Najicheván tiene frontera con Turquía, una muy pequeñita, de tal forma que el corredor de Zangezur es lo que posibilitaría unir por tierra Turquía con Azerbaiyán. Por lo tanto, el Zangezur es clave para conectar y, por lo tanto, por ejemplo, desbloquear la llamada Ruta del Medio, el Middle Corridor, una vía de transporte que conecta Asia Central y China con Europa a través del mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Además, su importancia se ha multiplicado tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones contra Moscú, que han vuelto menos atractivo el llamado corredor septentrional que cruza territorio ruso. Hoy las empresas logísticas y los grandes actores del comercio global buscan rutas alternativas. El Zangezur permitiría ahorrar tiempo y evitar puntos de fricción política, enlazando directamente Asia Central con los puertos turcos del Mediterráneo Oriental, es decir, los puertos como Mersin e Iskenderun. Este hinterland de puertos turcos, es decir, este área de influencia logística, se expandiría notablemente y gracias a nuevas conexiones ferroviarias y de carretera, los productos procedentes de China y Kazajistán llegarían al Mediterráneo sin tener que pasar por otros sitios, incluso el Canal de Suez, o por rutas vulnerables a bloqueos geopolíticos. El corredor también encajaría con la ambición de Turquía de convertirse en un elemento energético, logístico y comercial de primer orden en la zona euroasiática. Ni que decir tiene que para Azerbaiyán el corredor es también la culminación de su victoria militar. Tras décadas viendo cómo se le cerraban las rutas por conflictos congelados, Bakú logra abrir un pasillo que le da control físico y simbólico de conectividad regional.
Y para Armenia, aunque a regañadientes, participar en este flujo puede ser la única vía de escapar de su aislamiento y acceder a nuevas oportunidades comerciales. Pero ¿qué importancia tiene ese corredor para las ambiciones geopolíticas turcas? Para Turquía el Zangezur es mucho más que un corredor. Es una pieza fundamental en la idea de un mundo turco interconectado que Ankara y el neo-otomanismo de Erdogan ha estado impulsando desde hace años. Este sueño geopolítico de unir Anatolia con Asia Central a través de rutas de transporte, energía y telecomunicaciones cobra forma física con cada kilómetro de vía férrea que se pueda construir en el Zangezur. Turquía con esto ganaría una arteria terrestre directa hacia el Mar Caspio y de ahí a Kazajistán, Uzbekistán y China. Pero los efectos no se limitan a la economía. Ankara fortalecería su posición como garante de estabilidad en el Cáucaso Sur, sustituyendo el papel que Rusia ha estado jugando en el pasado. Desde la guerra del Karabaj, Turquía ha reforzado su alianza con Azerbaiyán y se presenta como ese socio imprescindible para la supervivencia de Armenia. Un país que siempre ha percibido a Turquía como una amenaza porque al fin y al cabo Turquía fue la responsable del gran genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial. Que hoy Pashinyan, el presidente armenio, negocie directamente con Erdogan, como ha sucedido, le hemos visto visitando Ankara recientemente, sin mediación rusa, muestra hasta qué punto Turquía ha ganado margen de maniobra y Rusia la ha perdido. Para la Organización de Estados Túrquicos, este corredor es una victoria simbólica, porque reaviva la idea de integrar todas las repúblicas que hablan turco, turcófonas, consolidando la narrativa de una Euroasia turca, que además se alinea con la visión de Ankara de convertirse en el puente de paso entre Asia y Europa. Es un ejemplo de cómo un proyecto logístico se convierte en vector de influencia cultural y diplomática que se proyecta hacia el futuro. Y os estaréis preguntando, ¿cómo queda Rusia en todo esto? Pues bastante perjudicada, como os podéis imaginar. La apertura del Zangezur expone como nunca la pérdida de peso de Rusia en el Cáucaso Sur. Durante décadas Moscú ha sido el árbitro, el garante de alto el fuego y ha mantenido además presencia militar. Hoy toda esa autoridad se resquebraja. La rápida operación de Azerbaiyán para tomar Nagorno-Karabaj no se vio acompañada de una reacción efectiva de Rusia, lo que dejó en evidencia las limitaciones de Moscú para proteger a su aliado armenio. Porque Rusia tenía tropas de interposición sobre el terreno y además estaba obligada a intervenir por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, esa suerte de OTAN que se inventaron los rusos en 1992 para sustituir de forma muy parcial al derrumbado Pacto de Varsovia y que reunía a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En Armenia la sensación de traición rusa se ha extendido y con mucha razón. Para Ereván, abrirse a Ankara es un mal menor comparado con seguir atado a una potencia que ha demostrado ser poco fiable y que no garantiza la seguridad armenia. Y ojo que para Azerbaiyán el hecho de que Rusia quede excluida de la supervisión de esa región es una declaración de independencia estratégica. En el fondo, se trata de quién establece las reglas de juego en Euroasia. La pérdida del Zangezur para Moscú significa renunciar a una de esas últimas palancas de presión que tenía en la región. Pero ¿sabéis quién pierde también en todo esto? Efectivamente, los iraníes. Si Rusia pierde influencia, Irán ve cómo se le esfuma una de sus cartas logísticas más valiosas. Para Teherán, el corredor de Zangezur representa una ruta de tránsito que compite directamente con su papel de puente entre el Cáucaso y el Asia Central. Además de ver que ya no controla la conexión terrestre con Rusia, sino que ahora esa conexión va a ser administrada por un adversario. Es verdad que desde hace años Irán ha abogado por alternativas de transporte que crucen su territorio para conectar el Mar Caspio con Europa y Oriente Próximo. Pero el Zangezur debilita ese monopolio. Además, la República Islámica teme que esa conexión directa entre Azerbaiyán y Najicheván y por lo tanto Turquía avive el sentimiento nacionalista entre su muy numerosa minoría azerí, que es la minoría mayoritaria de Irán, y que tiene más de 20 millones de personas. La idea de un mundo turco interconectado debe provocar escalofríos en Teherán, por el temor a perder peso político incluso dentro de sus propias fronteras. Y es que la situación interna de Irán es hoy frágil. Tras la reciente guerra con Israel y la intervención militar de Estados Unidos, el régimen va a tener que priorizar la contención interna y la reconstrucción diplomática de alianzas, porque no está en condiciones de bloquear militarmente el avance de un corredor que, en otra coyuntura, probablemente habría enfrentado con más contundencia. ¿Es la debilidad iraní lo que precisamente ha permitido este acuerdo? Yo creo que es difícil afirmar esto. ¿Por qué? Porque las negociaciones ya estaban en marcha. Pero desde luego, sin la presión de Teherán como un actor de veto,
Armenia tenía mucho más margen para negociar y ha tenido, supongo, más margen para negociar sin temor a represalias directas. En conclusión, el corredor de Zangezur no es solo una vía de tren y de carretera, que es lo que al final se construirá, es la prueba de que el mapa político del Cáucaso Sur está cambiando. Si las noticias se verifican, Armenia se enfrenta al reto de normalizar relaciones con sus adversarios turcos, proteger su soberanía y evitar ser una ficha más en la disputa entre potencias. Azerbaiyán reafirmará su posición de vencedor militar y de actor central en la conectividad euroasiática. Y Turquía da un paso de gigante en su estrategia de unir al mundo turco y convertirse además, de paso, en nodo logístico entre Asia y Europa. Mientras tanto, Rusia e Irán ven cómo se difumina su control sobre rutas que hasta ahora definían su relevancia estratégica. Y finalmente, no os creeríais que se me olvidaba mandaros a generar PIB. En Turquía ha habido muchos y buenos generadores de PIB, como Migirdiz, un sarraf, es decir, un prestamista tradicional que también recaudaba impuestos y que se forró, no veáis cómo, para acabar arruinado por los deseos de modernidad del Imperio Otomano. A mediados del siglo XIX, los otomanos pensaron que era mejor adoptar sistemas bancarios como los occidentales, como los europeos, y eliminar a esos intermediarios, incluso de la actividad propiamente estatal de obtener impuestos. Y a mediados del siglo XIX lo arrestaron, confiscaron sus bienes y su nombre pasó de ser sinónimo de prosperidad a un recordatorio de lo rápido que el gobierno puede cambiar tu suerte. Sobre todo cuando intentas sustituirla en sus funciones. ¿En qué estabas pensando, Migirdiz? Así que a generar PIB, pero volando por debajo del radar. Así que a generar PIB, pero que no os vea yo volar por encima del radar, siempre por debajo. No vaya a ser que el Estado se enfade.